En este video se tratará el tema de la lectura. Lectura, conceptualización y estrategias. Los temas que vamos a tratar a continuación es qué es lectura, el proceso de lectura, estrategias de lectura y la asignación del trabajo de la semana de receso. ¿Qué es lectura? Teniendo en cuenta lo que hemos tratado en la clase, la lectura no es solamente un proceso en el cual se da cuenta de lo que dice un texto o en el cual simplemente se menciona lo que se dice en un texto. La lectura abarca otros procesos culturales, políticos, psicológicos, cognitivos, entre otros. A continuación, lo que tenemos acá es un mapa semántico. Un mapa semántico es un organizador gráfico que permite explicar un concepto desglosándolo en pequeñas categorías. El mapa semántico inicia con un concepto central, en este caso la lectura, y se desglosa en categorías mucho más pequeñas. Para explicar la lectura usaremos este mapa semántico, que es un mapa semántico descriptivo. Nuestro concepto central, la lectura, sobre el cual mencionamos que es una herramienta política, un ejercicio físico y biológico, un ejercicio de comprensión psicológico y una herramienta de aprendizaje. Como ejercicio físico y biológico, nos podemos dar cuenta que implica unas habilidades en el movimiento de los ojos, en la velocidad, en la rapidez con que analizamos los caracteres que se encuentran en la hoja. Implica otras cosas como los ambientes apropiados para leer, la luz, el tamaño de la letra, la forma de la letra, entre otros. Como un ejercicio de comprensión y psicológico, sabemos que para leer necesitamos primero conocer el código de la lengua, es decir, conocer el idioma en el que está escrito un texto para luego decodificarlo o ser interpretado. Además, requerimos en la lectura nuestros procesos de atención, concentración y memoria para lograr entender y memorizar el contenido leído. Como herramienta de aprendizaje, la lectura permite informarnos de cualquier tema, pero además permite que nosotros adquiramos nuestros referentes culturales. Como herramienta política, sabemos que la lectura nos permite la participación y por ende permite una sociedad mucho más democrática. Así que, como vemos, en resumen, la lectura no es simplemente un ejercicio de entender lo que se lee, sino implica o tiene unas implicaciones psicológicas, culturales y cognitivas. El proceso de lectura. Como bien lo mencionamos, la lectura, como es un proceso físico y psicológico, implica o necesita una serie de etapas para lograr una comprensión adecuada. A continuación, vamos a verlas. Lo que están viendo acá en sus pantallas es un mapa semántico de secuencia. Como se mencionó, parte de un concepto central, en este caso proceso de lectura, y se desarrolla en unas etapas. Los recuadros azules son las etapas y los recuadros amarillos son la explicación de cada etapa. Los recuadros azules se leen de forma horizontal y los recuadros amarillos de forma vertical. Ahora vamos a ver el proceso de lectura. Lo primero que hacemos en un proceso de lectura, el primer proceso, se llama lectura rápida o scanning. Como bien se menciona, es cuando hacemos una ojeada muy rápida sobre el texto. En esta ojeada, ¿qué debemos revisar? Títulos y subtítulos, las imágenes que componen el texto, las señales tipográficas como las negritas, las cursivas o el subrayado, con el fin de hacernos una idea general del texto. Vamos a hacer el proceso con un texto que vamos a ver a continuación. Este texto se llama El cerebro sexual. Cuando revisamos, tiene el cerebro sexual como título,
tiene unas negrillas, el núcleo hipotalámico, andrógenos, cuerpo calloso. Tenemos tálamo, hipocampo y áreas parietales. Y tenemos unos dibujos donde aparece el cerebro masculino y el cerebro femenino. Con esta información que hacemos rápidamente podemos entender muchas cosas, que el texto se ubica dentro de las ciencias de la biología, que el texto nos va a hablar sobre el cerebro, pero teniendo en cuenta las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Podemos ver que es una lectura de tipo científico y que es un texto expositivo. Con esta revisión rápida del texto podemos hacernos una idea de lo que va a tratar la lectura. Luego de esto hacemos nuestro segundo paso, que es una activación de conocimientos previos. Es decir, me voy a preguntar qué conozco sobre el tema. Así que inmediatamente usted pregúntese, ¿qué conoce sobre el tema de la diferencia cerebral sexual entre hombres y mujeres? Podemos ver que, por ejemplo, los hombres y las mujeres manejan hormonas diferentes. Mientras los hombres manejan la testosterona, las mujeres tienen la progesterona u otro tipo de conocimientos que tengamos al respecto. ¿Por qué hacemos esta activación de conocimientos previos? La razón es porque la lectura es una forma de activar esos conocimientos previos para generar nuevos conocimientos. Así, el ejercicio de lectura se vuelve una interconexión cerebral. Se van haciendo nuevas conexiones con las conexiones ya hechas. Además, es importante reconocer nuestros conocimientos previos para lograr comprender con mucha mayor facilidad el texto al cual nos enfrentamos. El tercer proceso dentro de la lectura es la lectura atenta. En este proceso vamos a hallar la macroestructura y la superestructura. ¿Qué es la macroestructura? La macroestructura es la idea general del texto. Como bien vemos, la palabra macro indica algo grande, es decir, la idea que se maneja a través de todo el texto. Pero esta macroestructura solo la podemos ver o analizar cuando hemos hallado la microestructura. La microestructura se halla en cada párrafo. La unión de cada párrafo nos va a dar el texto y nos va a dar, por tanto, la macroestructura, es decir, la idea general del texto. Por otra parte, la superestructura son las partes que componen un texto. Estas partes hacen que diferenciemos un texto de otro. Por ejemplo, sabemos que una receta tiene partes diferentes a las que maneja un cuento. Sin embargo, esta parte solo la dejaremos enunciada, en tanto que luego la tocaremos a más profundidad. Lo importante es recordar que la macroestructura es la idea general del texto y la hallamos en la microestructura, es decir, en las ideas principales de cada párrafo. ¿Cómo hacemos para hallar esta macroestructura y para hallar esta superestructura? Para hallar la macroestructura es importante tener en cuenta estas dos estrategias de lectura: subrayar y glosar. ¿Qué subrayamos? Muchos dirán que lo más importante, pero ¿qué es lo más importante para cada uno? Eso depende de nuestro propósito de lectura. Si mi propósito es informarme, subrayaré conceptos y palabras claves. Pero si mi propósito es criticar un texto, seguramente subrayaré aquellas falencias que encuentro en él. Este subrayado obedece a un proceso que hacemos cerebralmente, que un teórico llamado Van Wyk mencionó o llamó macroreglas. Esta se llama la supresión. Cuando yo subrayo, hago una selección y eliminación de información, que este teórico llamó supresión. Así que al subrayar, yo elijo la información que necesito
y descarto otra y finalmente voy a resaltar aquella que me sirve. El glosado pueden consultar el concepto de glosar en el RAE, como se les pone acá. El glosado es comentar ese texto que estoy leyendo. ¿De qué manera? Puedo escribir al margen la idea principal de cada párrafo, es decir, la microestructura la voy a hallar como escribiendo al lado de cada párrafo la idea principal de ese párrafo. Además, en el glosado puedo escribir palabras claves, preguntas o comentarios personales. El glosado obedece a un proceso que se llama generalización. La generalización es cuando yo en una palabra o en un concepto incluyo categorías más pequeñas. Por ejemplo, si estoy leyendo un párrafo que dice que Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia tienen distintos recursos como manglares, mares, océanos, lagunas, humedales. Ese párrafo lo generalizaría diciendo, en Latinoamérica existen varios recursos hídricos o en Sudamérica existen varios recursos hídricos. Así que los países los reduje a la categoría o a la generalización Suramérica y los ríos, manglares, océanos y demás mencionados los generalicé en la palabra recursos hídricos. Esa es la generalización que la hago cuando hago un glosado, es decir, cuando escribo al margen del párrafo la idea principal que este desarrolló. Luego de que ya he hecho una lectura atenta, he sacado la macroestructura, he subrayado, he escrito las ideas principales, paso a la síntesis. La mejor forma de saber si he comprendido algo es cuando lo puedo decir con mis propias palabras. Esta síntesis la puedo hacer a través de un resumen o un organizador gráfico. Este proceso de lectura obedece a la construcción, al momento de construcción, cuando con mis palabras logro explicar algo que ya he leído. Bien, esta es la explicación del proceso de lectura.